Se puede lanzar un negocio en cualquier momento. Empecemos con esta nueva clase en YouTube y vamos a revisar el enfoque. El enfoque de esta clase de se puede lanzar un negocio en cualquier momento es entender que muchos lo intentan, muchos lo van a intentar, pero pocos entienden realmente dónde se están metiendo. Porque, ¿y si el problema no es el momento, sino cómo estás interpretando lo que significa lanzar un negocio, lanzar un proyecto? La realidad es que no necesitas un plan de 50 páginas, ni una iluminación divina, ni que Mercurio deje de estar retrógrado. Tampoco necesitas ni basta simplemente dinero, ni talento, ni una idea que te vibre. Si no tienes marco, comprensión del entorno y criterio de negocio, lo que estás montando no es un proyecto. En esta clase vamos a aterrizar de forma clara dónde te estás metiendo si decides lanzar un negocio hoy. ¿Por qué es esto importante para tu negocio o marca personal? Porque nos han hecho creer que emprender es una cuestión de actitud o peor aún, de desearlo con fuerza, como si las ganas solucionaran flujos de caja o las buenas vibras corrigieran errores estructurales. Hay una gran tendencia positivista en redes sociales, de cultura del esfuerzo, de que todos podemos hacerlo todo, de que todo el mundo se puede abrir camino, pero sé que no quieres escuchar esto de una desconocida, pero las cosas en el mundo de los negocios así no funcionan. El marco importa, el contexto determina y el conocimiento lo atraviesa todo. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes ser una persona extremadamente eficiente, tener la mejor idea del mercado, tener dinero o tener un talento descomunal, pero el marco que te da el momento socioglobal, el marco que te da cómo está el ecosistema digital, las tendencias de mercado, cómo la gente consume o no consume tu producto o tu servicio. Ese marco y ese contexto son lo que realmente importa y determina cómo va a evolucionar tu proyecto y tu negocio. Y el conocimiento lo atraviesa todo. Los emprendedores no solo tenemos que ser buenos en lo nuestro, ahora tenemos que entender de muchas cosas, de ecosistema digital, de fiscalidad, entender que la gente ya no va a comprar a los mismos sitios, ni tiene la misma paciencia, ni la misma atención. Ahora es casi imposible captar la atención de nadie y todo cambia y todo se mueve y todo se adapta. Por eso tienes que comprender que el marco importa, el contexto determina y el conocimiento lo atraviesa todo. Lanzar no es un acto de fe, no puede ser un acto de fe. Lanzar un negocio no tiene nada que ver con desearlo, con que sea el momento perfecto. Tiene que ser una lectura clara del terreno, una hipótesis realista y una estrategia que no se cae a la primera de cambio. Tienes que saber de negocios. Soy Elizabeth López y esto es La Silla Vacía, un lugar donde pensamos en voz alta sobre estrategia y negocios. Sí, se puede lanzar en cualquier momento, pero no de cualquier manera. Empezamos con el planteamiento de esta clase para que tengamos más claro este fundamento de qué significa lanzar o no de cualquier manera. Hoy puedes lanzar un negocio desde tu cocina, desde tu móvil o en un coworking con un café indecentemente caro en la mano. Pero eso no significa que estés preparado para lanzar tu proyecto, para lanzar tu negocio. Lo siento, sé que no te apetece nada que alguien te diga esto, pero es así. Era así hace 40 años, era así hace 30 años, era así ayer y será así mañana. La gente espera tener estabilidad emocional, tiempo libre, dinero extra, una señal del universo. Y oye, no es del todo erróneo esperar condiciones dignas, todos las deseamos, pero la realidad es que muchos negocios nacen en el caos y otros muchos fracasan por no haber entendido en qué se estaban metiendo.
Claro que hay que tener un momento, claro que hay que tener esa estabilidad, hay que tener dinerito extra, hay que encontrar el momento para hacer las cosas, incluso hay que esperar una señal del universo. Oye, el universo nos encanta, nos cae muy bien. Yo misma, cuando me quedé en el mundo del turismo, recuerdo perfectamente el día donde estaba y lo que interpreté como una señal de decir, se acabó mi carrera en el turismo, me voy de aquí, no puedo más. Pero eso no tiene nada que ver con que después de recibir esta señal, después de encontrar ese tiempo libre, después de tener ese dinero, no apuestes por el conocimiento, por entender el marco, por comprender a fondo el contexto. Reflexionemos un segundo sobre esto. ¿Tienes condiciones reales o estás esperando una versión de ti mismo que nunca llega? Esa versión que lo justifique todo. No debemos justificar, debemos controlar, debemos analizar. ¿Tienes esas condiciones o bien te estás precipitando o todo lo contrario, estás totalmente paralizado? Bueno, en esta clase vamos a intentar encontrar soluciones para ambas cosas. Lo que de verdad necesitas, un marco, no una idea chupiflower. Vamos a entendernos. Cuando yo te digo idea chupiflower, me refiero que no tienes todos los datos, que no has aplicado el conocimiento del contexto, no has dibujado ese marco y no sabes de negocios, porque saber de negocios es imprescindible. Si tú me dirás, pero es que yo no quiero saber de negocios, yo soy panadero, o yo soy ilustradora, o yo soy deportista de élite, o a mí lo que me gusta es hacer composiciones musicales con inteligencia artificial. Si tú ahora mismo quieres lanzar un negocio, quieres lanzar una marca personal, quieres abrirte mercado, tienes que saber de negocios. Es imprescindible. El error más común es pensar que con pasión y ganas basta. Spoiler, no basta. No, la cultura del esfuerzo, podemos hacerlo, todo el mundo sueña en grande. No funciona así. Hay gente con una pasión maravillosa, con unas ganas tremendas, hipertrabajadores que no lo logran y normalmente es porque no entienden el contexto, no comprenden el marco en el que se han metido. El segundo error más común es pensar que con talento basta. Y tampoco basta con talento, aunque seas la persona más brillante del planeta. Esto es horrible y es de las cosas más horribles que yo tengo que explicar a mis alumnos y a mis clientes. Pero el talento ya no vale como única moneda de cambio. Desafortunadamente hay un montón de gente que tiene éxito que no tienen talento. Esto ya ocurría antes, pero ahora se ha incrementado en un 500%. Hay un montón de huecos que se merecería estar ocupados por personas con talento y están ocupadas por personas que no valen ni un duro. Y esto es contexto y lo tenemos que asumir, lo tenemos que entender y lo tenemos que interpretar en el momento que queramos lanzar nuestro propio proyecto. Es horrible, es dolorosísimo pensar que hay un montón de gente ocupando huecos, ocupando espacio, trabajos, incluso cargos y no valen para nada. Sí, es muy duro, pero hay que asumir que en la época que nos ha tocado vivir, con un ecosistema digital, con redes sociales, con globalización, actualmente se ha incrementado en un 500% y oye, es lo que hay, lo tenemos, ¿lo podemos cambiar? Sí, pero de muy poquito a muy poquito. Un negocio no se levanta con ganas, se levanta con marco. Y el marco significa saber de márgenes, saber de clientes, saber de ciclos, de decisiones, de contexto, de diferenciación y de sostenibilidad. De si no te vale hoy, ¿qué te va a valer mañana? Si una cesta de huevos ya no tiene huevos, ¿de dónde saco los huevos? Tenéis que entender que todo esto es cíclico. Y va a ser duro. Y si tú quieres lanzar un proyecto, ¿lo puedes lanzar en cualquier momento? Sí. Da igual el momento que sea, pero no lo puedes lanzar de cualquier manera. Tienes que saber de negocios. Reflexionemos sobre esto. ¿Qué sabes de tu sector más allá de lo que ves en Instagram? ¿Tienes perspectiva o solo ganas de salir corriendo de tu trabajo actual?
Insisto, da igual cuál sea tu disciplina, que seas bailarín o que seas consultor como yo, o que tengas una especialidad muy concreta y quieras convertirte en creador de contenido, de restauración de iglesias barrocas. ¿Qué sabes de tu sector? No de tu disciplina. Hablo de tu sector, de tu mercado, de tu marco, de tu contexto, más allá de lo que puedas ver en redes o leer. ¿Sabes cómo funciona el negocio? No digo tu disciplina, obviamente serás un increíble especialista en tu disciplina, pero ¿sabes cómo funciona tu negocio? Y luego está la perspectiva, una palabra que yo creo que me vais a escuchar decir en el 99,99% de las clases de YouTube. La perspectiva es importantísimo, saber hacer zoom in, zoom out, leer todas las señales que te da el marco y el contexto. Y luego está si realmente te quieres meter a ser emprendedor, si realmente quieres lanzar un proyecto o simplemente es una válvula que te escape así de supervivencia casi porque no soportas trabajar por cuenta ajena o realmente estás pasando un mal momento en tu curro actual. Muy lícito, pero, insisto, ni con pasión, ni con ganas, ni con talento es posible abrirse camino en el mundo de los negocios hoy en día. Solo con eso. ¿Hay que tenerlo? Claro que hay que tenerlo, pero solo con eso no nos sirve. El contexto global no es un obstáculo, es el terreno de juego. A ver, la crisis, inflación, algoritmos caprichosos, saturación del ecosistema, guerras, inteligencia artificial, aranceles. El contexto lo envuelve todo. Cuando yo hablo con mis alumnos o con mis clientes, siempre les insisto, tenéis que aprender de contexto, tenéis que ver las noticias. Tenéis que informaros. Me da igual que os informéis con un tío que va disfrazado de reno con un gorrito de Papá Noel, pero informaros de cosas, de fuentes fiables, entended el contexto que nos ha tocado vivir. Os pongo el ejemplo de la IA, de la inteligencia artificial. Si hace 2 años la irrupción del vídeo en redes sociales lo cambió absolutamente todo, pues ahora la irrupción de la inteligencia artificial no solo ha cambiado las redes sociales, ha cambiado la información, ha cambiado la manera en la que somos más productivos, ha cambiado un montón de cosas. ¿Esto es malo? No, es contexto. Por eso tenéis que estar siempre informados. Hay que saber de política internacional. Bueno, tampoco tenemos que ser especialistas, pero no está de más que si tú estás comprando o vendiendo a Estados Unidos, pues te pongas un poquito al día del tema de los aranceles, porque aquí nuestro amigo en cualquier momento se le cruzan los cables y lo paga tu proyecto. Por esto es tan importante entender el contexto. Crisis, inflación, algoritmos, inteligencia artificial. ¿Es un mal momento? Sí, es un mal momento, es súper duro. ¿Es un buen momento? También, porque todos estos marcos, todos estos contextos no dejan de ser ventanas de oportunidad. Oportunidades de reinventarte, de adaptarte, de reciclarte, de abrir un nuevo ciclo, cerrar algo anterior, abrir algo anterior, y de ahí la importancia de saber de negocios, de saber de marco y de saber de contexto. Depende de si entendemos que el contexto no es una excusa, es el tablero de juego. Y si no entiendes el tablero, te conviertes en peón de tus propias fantasías. Ya os pido por adelantado un poquito así de sorry, de disculpas, porque utilizo muchas referencias al ajedrez, me gusta mucho el ajedrez, así que en más de una ocasión me escucharéis hablar sobre referencias de tableros, peones, torres, jaques y enroques. Pero bueno, dicho esto, es importante que entendáis que el contexto no es una excusa para decir que sí o para decir que no, es el tablero de juego que tienes, es lo que te ha tocado. En la vida, pues a unos nos toca, en los 90 teníamos normalizado una manera de trabajar terrible y que yo agradezco y admiro que las nuevas generaciones ya no consientan ese tipo de entorno laboral.
tenéis que comprender el contexto, es decir, cómo la gente consume, cómo la gente se comporta, si es fácil fidelizar o no el talento, si la gente va a entender tu producto en el contexto actual, porque a lo mejor tu producto hace 5 años se entendía perfectamente, pero en el contexto actual no se entiende. Y si no entiendes el tablero, te conviertes en un peón. Te pongo un ejemplo claro. Tú puedes ser fan de una serie, ¿vale? Te pongo el ejemplo de Friends. Friends es una serie que todos llevamos dentro, yo soy muy fan de Friends, pero en el contexto actual, Friends sería una serie que costaría de hacer, que a la gente no le gustaría, y es normal y es totalmente respetable y lo tenemos que aceptar. Yo misma a veces me horrorizo al revisitar la serie y decir, ostras, esto estaba muy normalizado en mi época. Pues eso es contexto, tenéis que aprender a leer este contexto. Os pongo el ejemplo de Friends, pero también os pongo el ejemplo de los algoritmos caprichosos en redes sociales o la saturación del ecosistema digital llena de vendehumos, encantadores de serpientes, gente intentándote vender cualquier cosa de cualquier manera. Hay que entender el contexto para poder lanzar un proyecto. Reflexionemos un poquito sobre esto. ¿Estás montando algo que responde al aquí y a la hora o estás copiando modelos pasados que ya no conectan con nadie? Te pongo un ejemplo. ¿Quieres abrir una librería cafetería? Lo que tú quieres abrir es un proyecto realista, adecuado al contexto y al marco actual, o es un negocio idealizado de hace 15 años cuando disfrutabas viendo The Gilmore Girls? No. Tienes que entender cuál es el contexto. Si hoy en día tú montas una librería, cafetería, vas a entender que la gente espera un tipo de café, que van a querer estar tiempo sentados, vas a tener que comprender que a lo mejor la gente se quiere tirar 2 horas con un café y su libro, tienes que comprender que a lo mejor la opción de café, tienes que analizarlo todo, tienes que ser muy consciente de cómo se consume, de cómo se está físicamente en tu negocio, tienes que empezar a pensar en la iluminación, en los posibles robos de libros, en que te los ensucien, en que les tiren café por encima, en cómo vas a gestionar esto. No puedes tener una idea idealizada, tienes que tener contexto, marco, análisis y sobre todo, estrategia. Te dejo por aquí una frase. El momento perfecto no existe, pero el marco perfecto para darte una hostia épica, sí. Bueno, siento mucho ser yo quien te lo diga, pero el momento perfecto no va a llegar nunca. Nunca va a haber un momento perfecto para lanzar el proyecto perfecto de tus sueños. Te dirá, ay, es que hay mucha gente que lo consigue. Te garantizo que hay más gente que no lo logra que gente que lo consigue, ¿vale? Son excepciones a la regla. Pero el marco perfecto para darte un trastazo monumental sí que está. Y está más hoy que nunca. ¿Por qué? Insisto, por esta tendencia positivista de decirte que todo se puede y que todos podemos. Lo siento, no es así. Ni todo se puede lograr, ni todos podemos lograrlo. Si quieres seguir aprendiendo sobre estrategia y negocios, tienes links a mi curso newsletter en la descripción del canal. Continuamos. ¿Cómo saber si de verdad estás listo para lanzar? Bueno, esto no va de motivación. A mí me cae muy mal la motivación y pronto os explicaré el porqué. Esto va de estrategia y de saber lo que estás haciendo, pero lo que estás haciendo de verdad. No solamente decir quiero, sueño. ¿Qué significa hacer las cosas de verdad? Pues que tienes una solución clara para un problema real y sabes explicarla sin rodeos. Y tú me dirás, oye, pero yo no soy consultor ni soy creador digital. Es que no tiene nada que ver. Hay problemas reales. Problema real es el planteamiento, es ese enunciado que todos necesitamos para plantear un negocio. Y dice, ay, bueno, perdona, pero es que yo soy bailarín. Digo, bueno, tú eres bailarín, me parece muy bien, pero entonces, ¿qué problema real ocupas? Pues tú ocupas ese lugar donde la gente quiere verte bailar. ¿Por qué? Porque les llena,
porque les parece hermoso, porque quieren aprender, porque quieren llevar a sus hijos para que tú les enseñes. Tú estás solventando un problema real donde hay hueco, el hueco del arte, el hueco de la belleza. Pero tú no tienes por qué saber de negocios y lo importante es que aprendas de negocios, como quieras, desde donde quieras y con quien quieras, pero que aprendas de negocios, que aprendas de ecosistema digital, que aprendas cómo comunicar, cómo retener, cómo vender. Y si tienes esta idea, si tú eres un bailarín que comunicas con esta belleza, con esta fuerza, con esta pasión, debes explicarla, sin rodeos, sin parafernalias, sin lo que hacen otros. Debes descubrir tu identidad, debes aprender a comunicar y sobre todo debes entender el marco y el contexto de tu negocio, no solo de tu arte, no solo de tu disciplina, sino de tu negocio. También, ya te lo he dicho, no dejo de decírtelo, tienes que saber lo mínimo de negocios, sobre modelos, sobre precios, sobre fiscalidad, sobre márgenes, que tienes un vídeo en este canal sobre márgenes, sobre posicionamiento. Es lo que toca, es lo que nos ha tocado vivir. O delegas todo esto en un tercero o aprendes tú mismo. No obstante, yo siempre voy a insistir en que aprendáis por vosotros mismos, porque ahí fuera hay gente muy chunga que os van a cobrar precios desorbitados, muy chunga que os van a confundir. Aprended un poco, no solo para poder dirigir vuestros proyectos, sino también para que la gente no se estafe. También tienes que entender que necesitas tiempo realista, tiempo realista no idealizado. ¿Qué quiero decir con esto? Tú dices, bueno, dejo mi curro y me pongo a ser emprendedor. Cuidadito, porque los emprendedores trabajamos de sol a sol. Tardas muchos años en poder dejar de trabajar de sol a sol, de lunes a domingo, todo el rato. ¿Vale? Entonces tenéis que ser muy consciente de que tu proyecto se convierte en tu realidad. Y esto es tener tiempo realista, no idealizado. Claro que todos nosotros curramos muchísimo para conseguir ese modelo, pero tarda tiempo en llegar. Otra cosa que tienes que estar dispuesto a entender es que vas a tener que aprender más que brillar. Llega un momento en que sí, nosotros queremos brillar, queremos posicionarnos, queremos estar en primera línea, pero vas a tener que seguir aprendiendo, porque este mundo va muy deprisa. Incluso las personas más cualificadas, con mentes brillantes, con una capacidad de aprendizaje continuo brutal, se quedan descolgadas por la tecnología, por las tendencias, por los cambios generacionales, por los cambios de contexto y de marco. Tienes que entender que a veces vas a tener que pasar a un segundo plano, vas a tener que dirigir equipos y esto es así y oye, te va a tocar y es lo que hay. Y luego esto también es bastante doloroso de escuchar, pero también tienes que entender que vas a trabajar más que en un empleo por cuenta ajena y sin sueldo garantizado. Ya sé que no te está gustando nada y que a lo mejor acabas de cerrar el vídeo después de escuchar esta frase, pero esto es así. Vas a tener momentos en los que vas a ganar bastante y momentos en los que no vas a ganar nada y vas a tener que equilibrarte. Y la flauta suena para unos pocos, insisto, la flauta suena para unos pocos. Es horrible saber que hay un montón de gente ocupando un espacio que se merecen otros con más talentos, pero es lo que nos ha tocado vivir, es nuestro contexto, es nuestro marco. Y aquí entra el tema de no vas a tener un sueldo garantizado. Cuando eres emprendedor es muy difícil tener tener ingresos regulares. Y bueno, y por último, no me queda otra que decirte que para lanzar un proyecto necesitas algo de dinero. No necesitas tener millones y millones, pero por lo menos necesitas tener siempre cubierto 3 meses a cero. Y dirás, ostras, no me digas eso. Pues te lo estoy diciendo. Tienes que comprender que este mundo es así. Tienes que tener algo de dinero, ¿vale? Ahora mismo solamente hay 3 cosas que te pueden mantener en el mercado y que te pueden hacer entender que tu proyecto funcione o no. Una es el compromiso y currar y la otra es tener dinero. ¿Por qué? Porque el dinero
cubre ciertos aspectos que te permiten maniobra. Y dirás, el talento es lo más importante. Lo siento, pero actualmente ya no lo es. Reflexionemos sobre esto. ¿Estás construyendo sobre un proyecto o sobre un sueño que empieza con castillos en el aire? Piénsalo. No te lo voy a responder, pero reflexiona sobre ello. Llegamos a la parte final de la clase con este título: lo que nadie te dice y lo que te estás jugando tú solito. Si antes te decía que no iba de motivación, ahora te digo que no va ni de valentía, ni de mindset, ni de hacer visual boards. Lanzar es una decisión estratégica que puede darte libertad o dejarte más perdido que al principio. Y si te estrellas, no será porque no te esforzaste o porque no tienes talento. Casi con toda seguridad será porque no sabías cómo se juega este juego. Y esto es lo importante. Aprende o rodéate de personas que sepan cómo funciona eso. No te dejes seducir por cantos de sirena. Aprende. Claro que hay que tener una actitud mindset, hay que hacer visual boards, hay que tener un par de narices y lanzarse ahí al terreno de juego. Pero puñeta, entended el marco, entended el contexto, entended que casi con toda seguridad, si no funciona, no es porque vosotros no os lo merezcáis, es porque no habéis aprendido cómo se juega a este juego. Vamos con una última reflexión. ¿Estás preparado para sostener lo que estás deseando que ocurra? ¿Estás seguro? Es algo que yo siempre les explico a mis clientes al principio. Desarrollar un negocio es desafiante, es bonito, te da una gran plenitud individual, intelectual, pero se vienen muchas cosas con ello. Tienes que pactar con tu entorno porque tu tiempo empieza a ser el tiempo de tu proyecto. Entra en juego tu inteligencia emocional, entra en juego los problemas económicos, el cansancio, el desconocimiento. No es tan fácil ni es tan bonito. No todo se puede y no todos podemos. Así que si quieres lanzar, puedes lanzar un negocio en cualquier momento, sí, pero no lo puedes lanzar de cualquier manera y sobre todo tienes que ser muy consciente de lo que significa lanzar un negocio. Así que si lo haces, estate preparado para sostener todo lo que se te viene encima. Gracias por este ratito en el lado oscuro. Nos vemos en la próxima clase en este canal de YouTube.